Bueno, vamos a empezar con sistemas de fuerzas en el plano. Y estamos en el capítulo todavía de principios de estática. Hasta ahorita todo lo que hemos visto son antecedentes y herramientas para poder entender bien este tema. Entonces, lo primero que vamos a definir es la estática. La estática es una rama de la mecánica. Entonces, como primer término tenemos que poner nosotros a la mecánica. La mecánica es una ciencia que podemos definir como la ciencia que estudia las condiciones de movimiento y de reposo de cuerpos rígidos o partículas o fluidos, y que estudia también su predicción o su comportamiento de forma muy global. Pero bueno, aquí vamos nosotros a destripar lo que es la mecánica. La mecánica la podemos dividir en dos también, ¿no? Dividir como mecánica clásica, que es la mecánica que está basada con las leyes de Newton, y una mecánica moderna, vamos a escribirla así como mecánica moderna, que es la mecánica relativista, la mecánica cuántica, la mecánica que surge luego de la teoría de relatividad de Albert Einstein. Pero bueno, la tenemos separada porque todavía no existe una expresión o un mecanismo que pueda unirlas. Perdón, que pueda unirlas a las dos. Entonces, ahorita tenemos nosotros, digamos, dos tipos de mecánicas: la mecánica clásica y la mecánica moderna, o la mecánica cuántica o mecánica relativista. Entonces, esta segunda no la vamos a tocar nosotros. Esta la vamos a dejar de momento en paz, pero sí vamos a hablar de la mecánica clásica. A ver, nada más déjenme ver si aquí... Bueno, sí tengo una presentación aquí. Vamos a ver. Sí, entonces, bueno, me voy a ir aquí. Sí tengo la presentación. Pensé que no la tenía, pero sí la tengo. Déjenme la abro mejor. Bueno, entonces, mecánica dijimos que es la ciencia que estudia y predice condiciones de reposo y movimiento de cuerpos y fluidos. Entonces tenemos la mecánica, y la mecánica la podemos separar en mecánica clásica y mecánica moderna, lo que acabamos de comentar. Entonces esta la vamos a dejar en paz. De la mecánica clásica nosotros podemos dividirla en dos subciencias, que son estática y dinámica. De la estática y de la dinámica nosotros podemos estudiar cuerpos rígidos, cuerpos deformables o bien fluidos. Entonces, ¿qué es un cuerpo rígido? Bueno, un cuerpo rígido es aquel que, sometido a una fuerza, no se deforma. Un cuerpo deformable es aquel que, cuando se le aplica una fuerza, se puede deformar. Por ejemplo, es como ustedes toman, no sé, un ladrillo y le aplican una fuerza para empujarlo. El ladrillo no se deforma, pero si agarran una esponja, cuando ustedes aplican fuerza a una esponja, pues la esponja sí se deforma. Y por último tenemos los fluidos. En la mecánica de fluidos, pues nosotros podemos estudiar estática y dinámica de fluidos, y tenemos nosotros otras dos subramas, que sería la hidráulica, que estudia los fluidos que son líquidos, y la neumática, que estudia los fluidos que son gaseosos. Y ahí utilizamos la hidráulica y la neumática, o la neumática y la hidráulica, y ahí se estudian otro tipo de aplicaciones, ¿no? Bueno, la partícula, nosotros vamos a definir a la partícula como una representación ideal de un cuerpo para simplificar el análisis. Se dice que una partícula posee masa, pero no posee dimensiones. Nosotros hacemos esta comparación subjetiva, o esta comparación abstracta, mejor dicho, de un sistema en el cual nosotros vamos a modelarlo como una partícula, para asumir que todas las fuerzas están aplicadas a un mismo punto, ya que nosotros necesitamos aplicar fuerzas a un mismo punto. Entonces, bueno, déjenme, me voy al jam para hablar al respecto. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces,
Nosotros tenemos una situación, por ejemplo, no sé, voy a dibujar o a tratar de dibujar un auto. Entonces nosotros queremos aplicarle una fuerza a este auto. Nosotros contemplamos que el auto tiene un cierto peso y aplicamos aquí, le ponemos el peso y nosotros le podemos aplicar una fuerza al vehículo y podemos hacer cálculos, pero para no especificar exactamente dónde estamos, nosotros hacemos un modelado en el que este auto lo modelamos como una partícula, como un pequeño punto que tiene el mismo peso del vehículo, y aquí nosotros aplicamos una cierta fuerza. Entonces estamos modelando a todo un sistema completo como una partícula. ¿Y esto para qué? Para que nosotros tengamos fuerzas que están aplicadas a un mismo punto. En este caso, bueno, si nosotros somos más estrictos, pues es como si aquí también le estuviéramos aplicando el peso a esta partícula de aquí. Es como si le aplicáramos aquí las dos fuerzas, ¿no? Entonces tenemos dos fuerzas aplicadas a un punto. Y esto es bastante importante, ahorita les voy a decir por qué. Vamos a seguir. Entonces, partícula pues es una representación ideal de un cuerpo para simplificar el análisis. Ahora la masa. La masa, pues como ustedes lo pueden encontrar, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, pero también la masa es la medida de inercia de la materia. Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. Ahora, fuerza. Fuerza es el agente capaz de modificar las condiciones de movimiento o de reposo de un cuerpo. Y la fuerza es una cantidad vectorial. Entonces, cuando nosotros en un sistema aplicamos una fuerza, significa que vamos a modificar las condiciones de movimiento de reposo de un cuerpo. Entonces, la mecánica clásica está basada en 6 principios fundamentales, que son estos 6: la ley de transmisibilidad, la ley del paralelogramo, la primera ley de Newton, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton y la ley de gravitación universal también de Newton. Es decir, las leyes de Newton son el pilar de la mecánica clásica, junto con la ley de transmisibilidad y junto con la ley del paralelogramo. ¿Qué serán? Dice la ley de transmisibilidad, dice: el efecto de una fuerza aplicada a un cuerpo es la misma si se aplica en cualquier punto a lo largo de su línea de acción. Como ya vimos en la definición de vectores, los vectores son cantidades que tienen magnitud, tienen dirección, pero tienen otras características. Gráficamente el vector tiene un punto de aplicación, tiene un punto de origen, tiene una línea de acción. Entonces, si tenemos nosotros la consideración de la línea de acción, si nosotros movemos la fuerza a cualquier parte de la línea de acción, nuestro efecto no cambia. Déjeme, me llevo esta parte de aquí para ejemplificarlo mejor con acá en el YAM. Me cambio al YAM. Voy a borrar este marco. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo aplico una fuerza a este cuerpo va a tener un cierto efecto. Y vamos a ponerle aquí como una flecha verde y que ese sea el efecto. Perdón. Entonces, si nosotros movemos esta fuerza y cambiamos el punto de aplicación a cualquier parte del cuerpo en cualquiera de estos puntos de lo largo de la línea de acción, por ejemplo, si lo aplicamos aquí, si lo aplicamos aquí, si lo aplicamos aquí, si lo aplicamos donde sea, siempre y cuando esté dentro del cuerpo, el efecto no va a cambiar. Entonces aquí, si lo aplicamos aquí, no cambia. Entonces nosotros podemos mover esta fuerza a lo largo de toda la línea de acción para aplicarla en el cuerpo. ¿Cómo vemos cuando sí cambia? Vamos a poner otro ejemplo diferente. Vamos a suponer ahora, si yo pongo esto así, si yo pongo este triángulo así, perdón, este rectángulo así, y yo le voy a aplicar una fuerza, por ejemplo, lo aplico aquí a la mitad. Si lo aplico ahí, pues lo que va a pasar es que esto se va a desplazar hacia acá, ¿verdad? No hay ningún problema.
Si yo puedo aplicar la fuerza aquí, pues lo que va a pasar es lo mismo, esto se va a mover en dirección de esta fuerza. Pero si yo cambio y le aplico la fuerza para acá, además de moverse así, lo que va a pasar es que este cuerpo va a rotar. Y puede empezar a rotar y a desplazarse. Si yo le aplico la fuerza hacia acá abajo, ahora el cuerpo empezará a rotar hacia el otro lado. Entonces por eso es importante saber en dónde y en qué punto se aplica una fuerza. Por eso ya cuando nosotros trabajamos con las fuerzas, debemos de tener en cuenta siempre el punto de inicio y el punto de aplicación. Punto de inicio y el punto de aplicación. Entonces, si no queremos cambiar el efecto de la fuerza, podemos cambiar o mover a la fuerza en cualquier parte de la línea de acción y no vamos a cambiar el efecto. Y eso es lo que nos dice el principio de transmisibilidad. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, en el péndulo de Newton. Hago una búsqueda rápida en internet. Vamos a ponerle aquí el péndulo de Newton. Por ejemplo, vamos a ver algún video rápido para ver el efecto del péndulo de Newton. Y aquí se ve el efecto del principio de transmisibilidad. Déjenme lo abrimos aquí. A ver, pongo aquí videos. Vamos a poner este. Entonces, cuando aplica la fuerza, lo voy a soltar. Estos de aquí, bueno, lo ideal es que no se muevan, pero se fijan, cuando se aplicó la fuerza, este no se movió, entonces la fuerza pasó hacia acá, y luego este aplica. Es como si la fuerza aplicada no hubiera aplicado aquí, sino se hubiera aplicado a la última de las esferas. ¿Por qué? Porque la fuerza pasa por toda la línea de acción y es aplicar la última, ya que estas de aquí no se movieron. Entonces ocurre esto. Aquí tenemos un poco de movimiento, aunque lo ideal sería no tener movimiento. Otro ejemplo de efecto, ustedes lo pueden experimentar desde sus casas. A ver si encuentro. No, las voy a dibujar. Vamos a dibujarlas yo. Si por ejemplo tenemos 3 monedas, pueden poner ustedes 3 monedas del mismo tamaño o de tamaños diferentes, preferentemente del mismo tamaño. Por ejemplo, 3 monedas de 5 pesos. Pongan 2 monedas juntas y utilicen su mano, por ejemplo, su mano izquierda. Su mano izquierda sujetando fuertemente, con mucha imaginación, eso es una mano, sujetando fuertemente esta moneda, que no se mueva, y luego con su mano derecha hagan esto para atrás y golpeen fuertemente aquí, procurando que esta moneda no se mueva. Lo que ustedes van a observar es que esta moneda va a salir disparada hacia acá, ya que al transmitir ese golpe, esa fuerza, se transmite una fuerza que pasa a lo largo de toda esta moneda y se aplica hacia acá, porque esta no se movió. Es decir, toda la inercia que tenía se conservó gracias a la fuerza que está aplicada y sale la moneda disparada hacia acá. Entonces nosotros ahí podemos observar con toda claridad el principio de transmisibilidad. El siguiente principio sería la ley del paralelogramo. Ya la revisamos. La ley del paralelogramo nos sirve para sumar vectores. Y esa ley pues básicamente dice que si nosotros tenemos dos vectores A y B, podemos construir con A y B un paralelogramo. Y de ese paralelogramo, de los dos puntos de origen hacia donde llegan los dos puntos de aplicación, trazamos una línea y construimos un vector C. Este vector C va a ser la suma de los vectores A y B. Y luego, además, la ley del paralelogramo también nos dice cuál es la diferencia entre los vectores A y B. Si nosotros ponemos el vector A menos el vector B, entonces nosotros ponemos del inicio al final. Es decir, si yo quiero restar A menos B, entonces un vector que va de A hasta B. En este caso sería desde B hasta menos A, es decir, el destino menos el origen. Entonces, en este caso, el vector de A menos B sería un vector que empieza en B y se dirige hacia A. Si fuera un vector que va desde A hacia B, entonces sería el vector B menos A, es decir, el destino menos el inicio. Y aquí el vector C, A más B, sería de los dos puntos de inicio hacia los dos puntos de aplicación. Y en la ley del paralelogramo únicamente nos entrega la magnitud tanto del vector C, que es la suma,
como del vector d, que es la diferencia, y se calcula con estas expresiones. La magnitud de la suma es igual a la raíz cuadrada de la magnitud del vector a al cuadrado más la magnitud del vector b al cuadrado más 2 veces el producto de la magnitud de a por b por el coseno del ángulo que forman los vectores. Ya vimos ejemplos, eso, bueno, están en los videos. Y la diferencia, pues la única diferencia es que en lugar de ser más, aquí es menos. Y ahora las tres leyes de Newton. Dice, la primera ley de Newton es la ley del equilibrio. Establece que un cuerpo mantendrá sus condiciones de reposo o movimiento con velocidad constante hasta que se le aplique una fuerza. Entonces, básicamente es que la sumatoria de las fuerzas en un sistema es igual a un vector nulo. Ahora, por ahí circula un famoso meme. Dejen ver si lo puedo encontrar. De Newton. Newton le puse. ¿Dónde está? A ver, vamos a buscarlo rápido. Bueno, es que hay muchos, pensé que no había tantos. Bueno, eso no importa. La primera ley de Newton establece básicamente que un cuerpo que está en reposo, es decir, está en reposo, no quiero decir que no se está moviendo porque pues el movimiento es relativo y en el universo no existe nada que no se esté moviendo, pero dado unas condiciones de un sistema de referencia, tenemos otro reposo, el cuerpo va a mantener ese reposo y la única forma en la que se altere su estado de reposo es que se le aplique una fuerza. Ahora, si un cuerpo está en movimiento pero con velocidad constante, es decir, que tengamos nosotros un vector de velocidad y ese vector de velocidad es constante, los dos casos se cumple que nosotros no tenemos fuerzas involucradas. En otras palabras, la fuerza en el sistema es igual a masa por la aceleración, pero en este caso la aceleración es nula. Cuando tenemos velocidad constante, la aceleración es nula. Entonces, por lo tanto, no tenemos fuerza aplicada aquí. Ojo, la fuerza es un vector. Entonces, si nosotros tenemos un sistema donde le estamos aplicando diferentes fuerzas a un cuerpo o a un sistema, tenemos muchas fuerzas aplicadas en un sistema, se cumple la primera ley de Newton si la sumatoria de todas estas fuerzas, vamos a ponerle n fuerzas, si la sumatoria de todas estas fuerzas desde I hasta n de Fi es un vector nulo. Ojo, no es cero. Cero es un escalar y la sumatoria de vectores no nos puede dar un escalar. Entonces, si la sumatoria de todas las fuerzas en el sistema es un vector nulo, entonces se cumple la primera ley de Newton. Y esta ley le vamos a llamar nosotros como la ley de equilibrio. Es decir, cuando nosotros tenemos un sistema que está en equilibrio, significa que la sumatoria de las fuerzas involucradas en ese sistema nos está entregando un vector nulo. Bueno, continuamos. Sistema de referencia inercial. Bueno, antes de cambiar, hay que hablar un poquito de lo que es un sistema de referencia inercial. Un sistema de referencia inercial, así a bote pronto, para no extendernos más en la definición, pues es simplemente un sistema de coordenadas o un sistema coordenado en cualquiera de las coordenadas. Pueden ser coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, coordenadas
Ay, se me fue la palabra. Bueno, las coordenadas terrestres, pues que se me fue la palabra. Coordenadas. Bueno, las coordenadas como las coordenadas de la Tierra, es que se me fue el nombre, ahorita si me acuerdo se los explico. Pero vamos a utilizar de los sistemas el más sencillo de entender, que sería un sistema de coordenadas cartesianas, X, Y y Z. Se dice que es un sistema de referencia inercial si este sistema cumple con la primera ley de Newton. Entonces, es un sistema de referencia inercial si se cumple con la primera ley de Newton, es decir, que la aceleración es nula. La aceleración también es un vector. Entonces, si la aceleración es nula, tenemos nosotros un sistema de referencia inercial. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros un sistema de referencia inercial para que no se compliquen las cosas? Vamos a poner nosotros una situación. Vamos a suponer que ustedes están parados esperando a la ruta. Me traigo flojera de dibujar un camión, dejen busco aquí un camión. Bueno, más bien un autobús. Entonces vamos a suponer que ustedes están esperando a que venga el autobús. El autobús se está moviendo y luego llega y se detiene. Entonces ustedes se suben al autobús. Voy a ponerlo acá abajo. Voy a poner esto acá abajito. Entonces esta es la situación. Está el camino así y viene moviéndose el autobús. Ustedes están fijos, están parados en un sistema, están parados aquí en una parada del camión. Y vamos a suponer que está otra persona. Desde este sistema de referencia, pues yo puedo decir que los dos están en reposo, ya que los dos tienen una velocidad relativa nula. Entonces el camión viene, tiene una cierta velocidad, llega, se detiene y se sube una de las personas. Al subirse al autobús, vamos a suponer que se suba para acá para hacer esto más drástico, ¿no? Dentro del autobús hay otras personas. Y esas personas dentro del autobús pues ven que todas están sentadas y ninguna se está moviendo relativamente con el autobús. Cuando se sube la persona que se acaba de subir va a caminar hasta su asiento. Entonces estas personas con el sistema de referencia del camión pues ven que esta persona que está dentro se está moviendo. Esta persona que se quedó afuera ve cómo esta persona se empieza a mover, pero luego el camión empieza a irse. Bueno, con las personas, no es que aquí no se puede poner que se vayan con las personas. Pero al momento de irse, pues las personas se van y él ve todo el sistema moverse. Entonces, si el camión viaja a una velocidad constante, la persona que va a ubicarse en su lugar se está moviendo con respecto al que está afuera y se está moviendo con todo el sistema. Entonces, las personas que están dentro del camión solo ven que se mueve esta persona. Vamos a suponer que hay ventanas oscuras y no se alcanzan a ver hacia afuera. Entonces, al tener velocidad constante, el camión se convierte en un pequeño sistema de referencia también. Entonces, si el camión viaja a una velocidad constante, se cumple que es un sistema de referencia inercial y se puede trabajar desde ahí. Entonces, pues básicamente nosotros, por ejemplo, en la Tierra, a pesar de que la Tierra se mueve con respecto gira sobre su eje y se traslada, al tener una velocidad de giro constante y al tener una velocidad de traslación relativamente constante, porque no es constante ya que es una trayectoria elíptica, pero nosotros no sentimos esa aceleración repentina que tiene, porque la diferencia de velocidades en la órbita son prácticamente despreciables para nosotros.
Nosotros aquí en la Tierra podemos utilizar un sistema de referencia inercial, ya que se respetan las condiciones iniciales o las condiciones de la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que al aplicar una fuerza o fuerzas a un cuerpo, pueden ser una o más, este se moverá en dirección de la resultante de las fuerzas del sistema con una aceleración inversamente proporcional a la masa del cuerpo. En otras palabras, la fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso nosotros tenemos que la sumatoria de fuerzas en el sistema ya no es nula, ya tenemos una resultante. Y esa resultante va a ser igual a masa por aceleración. Y la aceleración va a ser igual a la fuerza resultante dividido por la masa. Entonces, ¿esto cómo sería? Así como en el caso anterior, si nosotros tenemos un objeto, un cuerpo, una partícula, lo que sea, y a esa partícula se le aplican fuerzas, le aplicamos una fuerza, le aplicamos otra fuerza, le aplicamos otra fuerza, le aplicamos otra fuerza, y no sé, le aplicamos otra fuerza. Tenemos fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4 y fuerza n fuerzas. Si nosotros hacemos la sumatoria de todas las fuerzas en ese sistema, desde I igual a 1 hasta n, de la fuerza sub I, es decir, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, etc. Si eso el resultado no es un vector nulo, nosotros tenemos una fuerza resultante, es decir, que la sumatoria de todas las fuerzas ya no es nula, es una resultante. Nosotros vamos a tener como consecuencia movimiento y el cuerpo se va a mover en dirección con esa resultante, y esa resultante va a ser igual a la masa del cuerpo, la masa del sistema, por una aceleración, y el valor de esta aceleración va a ser igual al valor de la resultante multiplicada por el recíproco de la masa, porque bueno, en vectores no existe la división. Entonces nosotros calculamos el recíproco de la masa, la multiplicamos por el vector r y obtenemos la aceleración del sistema. Entonces siempre que haya movimiento, nosotros tenemos una resultante de fuerzas. Pero movimiento no significa a que haya velocidad constante. La velocidad constante en términos técnicos es reposo. Nosotros tenemos condiciones de reposo y condiciones de movimiento. Reposo no significa que la velocidad sea cero. Reposo significa que la velocidad sea constante. Entonces, si la velocidad es constante, tenemos aceleración nula, fuerza resultante de fuerzas nulas. Y si tenemos movimiento, tenemos nosotros fuerza diferente del vector nulo o fuerza una resultante. Por lo tanto, tenemos una aceleración. Un ejemplo sencillo de esto es, por ejemplo, cuando tenemos un objeto que parte del reposo, por ejemplo, una pelota. Cuando ustedes patean una pelota, o sea, que está jugando fútbol, por ejemplo, y ustedes patean la pelota, ahí está, están medio chamurrudos, ahí está. Cuando patean la pelota, lo que estamos transfiriendo es energía cinética del pie aplicada a un objeto en reposo, y esto va a provocar una fuerza instantánea. Esa fuerza se va a aplicar a la pelota o al balón, y esto le va a provocar un cambio en sus condiciones. Entonces esto se va a empezar a acelerar. Se va a acelerar mientras esté ejerciendo esa fuerza. Una vez que ustedes quitan el pie del balón, el balón ya se va a mover con una componente de velocidad constante, tanto en X como en Y, es decir, una componente en X y una componente de velocidad en Y, velocidad Y, velocidad en X, y va a provocar un tipo específico de movimiento que nosotros vamos a ver más adelante. Pero en este momento se está moviendo, pero ya no tenemos precisamente un sistema de fuerzas aquí. Bueno, si consideramos la gravedad, entonces sí, ahí sí vamos a tener que considerarla. Pero tenemos un ejemplo donde tenemos una resultante de fuerzas. Asimismo, cuando ustedes dejan caer un objeto, por ejemplo, ponen una pelota a una cierta altura. Si dejamos caer una pelota a una cierta altura, la pelota está en reposo, y cuando ustedes la sueltan, empieza a moverse y empieza a acelerarse hasta que llega y choca con el piso. Entonces esto se mueve
en esta dirección porque tenemos una fuerza resultante. Esa fuerza resultante es el peso de la pelota o el peso del objeto que ustedes están dejando caer. Ya cuando choca y se provoca otra clase de fenómenos que nosotros vamos a ver un poco más adelante, pero ahí se cumple pues la segunda ley de Newton. Ahora, la tercera ley de Newton establece que para cada acción ejercida sobre un cuerpo, este ejerce una acción de la misma magnitud con sentido opuesto, la famosísima ley de acción-reacción. Y aquí tenemos dos efectos. Tenemos un efecto cuando tenemos nosotros la acción y reacción en el mismo sistema. Por ejemplo, cuando ustedes dejan un objeto sobre una mesa, el objeto no se mueve porque la mesa evita que el objeto siga su trayectoria. Se le está aplicando una fuerza, pero al mismo tiempo está apareciendo la normal. Entonces, este objeto evita este movimiento y este objeto está fijo en una posición, no lo mueve, entonces aparece la fuerza de reacción y tanto la acción como la reacción en este caso se cancelan porque están siendo parte del mismo sistema. En esta otra acción, por ejemplo, si estamos en unas condiciones donde este objeto es libre de moverse, cuando aplicamos una acción, la reacción también aparece, pero, bueno, voy a ponerlo en otro dibujito. Vamos a hacerlo aquí en este dibujito. Por ejemplo, tenemos un objeto grande. Vamos a imaginar que ustedes están en el espacio y ustedes están aquí. Entonces, cuando ustedes empujan este objeto, vamos a suponer que ustedes aplican una fuerza F hacia acá, aplican esa fuerza F hacia allá, el objeto va a aplicar en ustedes una fuerza de la misma magnitud, de la dirección opuesta, con menos F, y va a generar un efecto. En este caso no hay una interacción de F y menos F, es decir, no se suman algebraicamente para cancelarse. Lo que va a provocar es que ustedes van a sentir la fuerza menos F y van a tener una aceleración. Esa aceleración va a ser igual a menos F dividido entre su masa. Y el cuerpo que ustedes están empujando también va a sufrir un cambio en sus condiciones de reposo y va a ser igual a la fuerza que ustedes aplicaron entre la masa del objeto. Si el objeto es de masa muy grande, ustedes van a ver que simplemente se empujan. Es como cuando intentan hacer una lagartija. O sea, ustedes no ven que la tierra se empuja. Ustedes ven que ustedes suben. Y si hacen eso de forma impulsiva, ustedes, de hecho es el efecto que se toma cuando ustedes brincan. Cuando ustedes brincan en el piso, pues ustedes lo que están haciendo es empujar a la tierra. Pero la tierra es tan grande, con demasiada masa, que toda la fuerza que ustedes aplican cuando ejercen esa fuerza para brincar, provocan ustedes una fuerza opuesta que los despega del piso, aplicando una resultante y un cambio en sus condiciones de movimiento, y esa es la fuerza de impulso que ustedes están tomando. Ahora, como existe una fuerza que ustedes los atrae hacia el piso, que es el peso, eventualmente ustedes vuelven a caer. Pero la Tierra no se mueve, porque pues es demasiada masa la que tiene, entonces la aceleración que ustedes ejercen en la Tierra es prácticamente cero, no hay una fuerza significativa. Pero bueno, ustedes pueden calcular cuál es la fuerza del impulso dependiendo de lo alto que brinquen. Esos ejercicios los vamos a hacer más adelante. Bueno, entonces así funciona la tercera ley de Newton. Hay ocasiones en las que la acción y la reacción se suman algebraicamente cancelando el sistema, y esto ocurre cuando tenemos condiciones de equilibrio. Cuando las condiciones del problema, la acción y las reacciones no se juntan o no se suman algebraicamente, nosotros tenemos la segunda ley de Newton. Y por último, la ley de gravitación universal establece que la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos con masa es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de distancia de separación de ellas. Es esta fuerza de aquí. Que esta expresión que tenemos nosotros aquí, la ley de gravitación universal, déjenme que sigue acá. Sí, aquí lo tenemos. Nos establece un dato interesante. Bueno, aquí tenemos dos cuerpos con masa. Estos dos cuerpos con masa se van a atraer.
la fuerza F1.2 y la fuerza F2.1 son de la misma magnitud pero de direcciones opuestas, es decir, aquí tenemos una fuerza de acción y tenemos una fuerza de reacción. Tenemos de nuevo acción-reacción, se cumple la tercera ley de Newton. Y esta fuerza de atracción por efecto de las masas es esta ecuación de aquí. La constante de gravitación universal por el producto de las masas entre el cuadrado de la distancia. Esta R sería la distancia de separación entre las masas. Entre mayor sea la separación, menor va a ser la fuerza de atracción. Entre más cerca esté, más va a ser la fuerza de atracción. Para el caso de la Tierra, nosotros tenemos un objeto con una masa m minúscula y tenemos a la Tierra con masa m mayúscula, pues nosotros tenemos la fuerza de atracción gravitacional, que sería esta F, y la calculamos así. En donde tenemos nosotros el producto de sus masas, que sería la masa de este objeto y la masa de la Tierra, entre el cuadrado de la distancia. Aquí sería desde el centro de la Tierra hasta el centro de gravedad del cuerpo de interés. Entonces esto va a empezar a caer, pero va a llegar hasta la superficie de la Tierra, es decir, nosotros nos va a separar o nos va a seguir separando el radio de la Tierra. Pero luego nosotros hemos visto esta expresión, donde el peso es igual a la masa por G, donde tenemos G, que es una, entre comillas, una constante, que por lo general esta constante está citada como 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Pero ¿qué es en realidad esa G? Dicen, es que es la gravedad de la Tierra. La gravedad de la Tierra en realidad es una aceleración. Entonces cuando ustedes escuchen que en algún video o algo digan, es que la gravedad no es una fuerza. No, la gravedad nunca ha sido una fuerza. Y no estamos hablando de cuestiones relativistas. En realidad la gravedad es una aceleración, porque la fuerza en este caso pues, sería el peso de un objeto. El peso es m por g, donde el peso es la fuerza, la masa es la masa, por lo tanto g pues va a ser una aceleración. Y de esta ecuación que tengo yo aquí, que acabo de encerrar en rojito, me la voy a llevar así. Fíjense en este curioso detalle. Ahí está. Si nosotros separamos esto de aquí, separamos la masa, tenemos fuerza, que en este caso la fuerza pues, sería nuestro peso. Tenemos la masa. Y tenemos la masa de la Tierra por la constante de gravitación universal entre la distancia al cuadrado. Y esto pues es G. Significa pues que el valor de G, el que nosotros conocemos como gravedad, que está reportado como 9.81 metros sobre segundo cuadrado, pues en realidad esto no es una constante, porque en realidad esta G depende de estos valores, depende del valor de la constante de gravitación universal, de la masa de la Tierra, que la constante de gravitación pues es constante. La masa de la Tierra puede ser variable, puede ser que la Tierra, al caerle objetos del espacio, la masa de la Tierra se esté incrementando, aunque al no ser significativo pues se toma como una constante también. Pero r cuadrada pues en realidad es la distancia que hay al centro de la Tierra, entonces esta r va a variar. No es lo mismo, o no sería lo mismo, si nosotros estamos cerca de la superficie de la Tierra, por ejemplo a nivel del mar, o si por ejemplo estamos nosotros en el Everest, o si por ejemplo estamos sobre una estación espacial. Ahora, aquí voy a tomar dos valores, dos datos diferentes, ¿no? Ahorita lo vamos a explicar. Vamos a explicar esto. Normalmente la Estación Espacial Internacional tiene una altura promedio de unos 400 kilómetros. Ahorita vamos a hacer un par de cálculos para esto. Y vamos a aclarar un punto aquí. Primero, vamos a preguntar a la literatura cuánto vale la constante de gravitación universal. Vamos a preguntar cuánto vale la constante de gravitación universal. La constante de gravitación universal, esta de aquí creo que está mal. Vamos a buscarla mejor aquí. No, aquí no está. Vamos a buscarla en otro lado. Constante de gravitación universal. No, aquí en Wikipedia. Vamos a ver qué nos dice la Wikipedia. Aquí está. Nos dice que es. Me lo voy a llevar para acá.
nos dice que es de 6.6743 15, ¿qué será ese 15? Por 10 a la 11. Dejen busco otro valor porque ese 15 entre paréntesis me saca de onda. Bueno, aquí está otro de acá y aquí está. Vamos a ver estos valores de acá que nos dicen. Pues casi todos dicen que es esto, ¿no? 6.67428, 67428, 674, 673, 674, 673, 674. Vamos a dejar este de aquí. Y lo que dice que son metros cúbicos entre kilogramo por segundo. Vamos a ver vamos a poner este que encontramos nosotros en la Wikipedia. Y luego vamos a buscar la masa de la Tierra. Masa de la Tierra. Masa de la Tierra nos dice que aquí está, la vamos a copiar de aquí. Dice que es de todo eso. Vamos a ponerla acá a este lado. 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. Y vamos a ver cuál es el radio promedio de la Tierra. Radio promedio de la Tierra. El radio promedio de la Tierra. Notación científica. Bueno, aquí no aparece uno. Vamos a preguntar acá. Dice que es de 6.371 kilómetros. Me lo voy a llevar aquí. Es 6.000, no es que tiene un punto por la notación española. Pero son 6.371 kilómetros. Aquí está más específico. El radio ecuatorial es de 6.378. El radio es de aquí. Bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a ver de dónde sale esa famosísima G. ¿De dónde sale esa famosísima G? Si nosotros dijimos que esta G es la constante de gravitación de la Tierra por la masa de la Tierra entre R cuadrada, vamos a calcularla a la superficie de la Tierra, es decir, a un radio promedio de 6.371 kilómetros. Dejen abrir una calculadora. Calculadora científica. Y vamos a hacer esta operación. Primero, vamos a hacer análisis dimensional. Ahí dice que las unidades son, voy a ponerlo así, son Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Que esto, si lo ponemos en términos de otras unidades, los Newton son kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Esas son las unidades de G. Ahora, esto lo multiplicamos. Voy a ponerlo acá abajo. Voy a reescribirlo. Estos segundos cuadrados los voy a pasar acá abajo. Entonces, este kilogramo con los kilogramos al cuadrado que tengo acá, pues me quedan nada más kilogramos. Entonces me quedan kilogramos en el denominador, por segundo al cuadrado, y me quedan metros por metros cúbicos. Entonces, esto es porque el Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Tenemos metros cuadrados, entonces serían metros cúbicos. Estos kilogramos se cancelan con unos kilogramos acá abajo. Y estos segundos cuadrados los ponemos acá abajo. Esto lo voy a multiplicar por lo que tenemos acá, que sería la masa. La masa son kilogramos. Y el radio cuadrado serían metros cuadrados. Y vamos a ver qué unidades nos resultan. Kilogramos con kilogramos se van. Estos metros cúbicos con estos metros se cancelan estos dos con dos de acá arriba.
y nos quedan las unidades como metros sobre segundos cuadrados, que estas unidades son unidades de aceleración. Entonces las unidades son consistentes. El resultado nos va a dar en segundos, metros sobre segundo cuadrado. Ahora sí, vamos a hacer la operación para ver de cuánto es ese valor que estamos nosotros hablando. Ponemos el valor de G, 6.67430 por 10 a la menos 11. Eso que multiplica, ponemos la masa de la Tierra, serían 5.972 por 10 a la 24, y todo eso entre el radio de la Tierra elevado al cuadrado, solo que aquí lo voy a poner, serían 6.371 kilómetros, pero eso si lo convierto a metros, pues serían 6.371.000 metros, y esto lo voy a elevar al cuadrado. Entonces le damos igual y nos da de 9.819, es decir que esto nos da de casi 9.82, 9.8199 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, es decir, bueno, pero en la literatura dice que es 9.80. Bueno, estamos utilizando estos decimales, puede ser por diferentes valores, ¿no? Ahora, si dijeran ustedes, entonces, ¿por qué en la Estación Espacial Mexicana, en la Estación Espacial Internacional, que está a 400 kilogramos, le puse, a 400 kilómetros de separación, porque ellos están como si estuvieran en gravedad cero o microgravedad? Vamos a ver a qué altura está la estación espacial. Altura promedio de la Estación Espacial Internacional. Altura del perigeo, altura del apogeo. Bueno, fíjense, están a 418, 420. Es prácticamente 419 el promedio. Entonces vamos a ponerle 419. Le puse que 400, vamos a ser un poquito más exactos. Son 419 kilómetros. Entonces voy a hacer otra vez el cálculo para ver qué valor de aceleración tenemos ahí. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Ponemos otra vez el valor de G, 6.6743 por 10 a la menos 11 por 5.972 por 10 a la 24 entre, y aquí voy a hacer la suma. Tengo yo 6.371 kilómetros, lo voy a poner en metros, serían 6.371.000 más los 419 kilómetros. Esos en 419 kilómetros serían a 100 metros. Vamos a ver el valor de la gravedad. Algo hice, es al cuadrado. Es al cuadrado. Déjenme ver si puedo corregir esto. ¿Cómo le hago para corregir eso? No, lo tengo que hacer otra vez. Bueno, por menso lo voy a tener que hacer otra vez. Que no le puse al cuadrado, perdón, ahí me faltó ese detalle. 6.6743 por 10 a la menos 11 por 5.972 por 10 a la 24 entre, abrimos un paréntesis y ahora sí ponemos nosotros, pues lo sumamos de una vez, serían 6.700, o bueno, lo vamos a hacer así, 6.371 1, 2, 3 más 419 1, 2, 3, pero ahora sí todo esto, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, y esto nos da de 8.64. O sea, a la altura de 419 kilómetros, G es igual a 8.64
64 metros sobre segundo cuadrado. Pero entonces, ¿por qué se ve en las imágenes que nos mandan de la Estación Espacial Internacional como si la gravedad fuera cero? Bueno, la respuesta es sencilla. Y la respuesta es la siguiente. La Estación Espacial Internacional está orbitando la Tierra. Esta es la Tierra y la Estación Espacial está orbitando. Vamos a suponer que sea esta. Al estar orbitando, pues tiene una cierta velocidad angular. Y esa velocidad angular tiene una componente de velocidad tangencial. Tiene una cierta componente de velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial provoca una fuerza instantánea que apunta hacia el centro de la Tierra. Esa es una fuerza que nosotros llamamos fuerza centrípeta. Y además está la fuerza del peso. El peso de la nave pues es lo que va a hacer que caiga a la Tierra. Pero al momento de estar girando aparece una fuerza aparente, que sería la fuerza centrípeta. Esta fuerza centrípeta es la que provoca como una fuerza que nos empujara hacia afuera. Pero que realmente no empuja hacia afuera porque, por ejemplo, si ustedes agarran una piedra y le agarran a dar vueltas, cuando sueltan la piedra sale disparada tangencialmente a la trayectoria circular, no sale hacia afuera, no sale radial. Entonces, cuando se pone un cuerpo en órbita, como esta W es constante, esta velocidad es constante, pero en módulo. Esa velocidad tangencial es constante en módulo, pero en realidad no es una constante porque su dirección está cambiando constantemente. Cambia, por ejemplo, en este de aquí sería con dirección de 180, y luego está aquí sería de 270 grados, y luego aquí sería de 0, y luego aquí sería de 90, y luego aquí 180, etcétera. Pero la velocidad está cambiando constantemente. Esos cambios constantes de velocidad provocan una aceleración porque no es una velocidad constante. Esa fuerza es lo que provoca ese cambio en la dirección de la velocidad. Entonces esa fuerza se pone en equilibrio con el peso, de manera que esto se puede mantener girando sin caer a la Tierra. Entonces, como tenemos un equilibrio entre la fuerza y la gravedad, la atracción gravitatoria, pues entonces nosotros tenemos un sistema con una gravedad prácticamente nula. Y es prácticamente nula porque pues, hay poca gravedad debido a otros efectos, y tenemos otros sistemas, una estancia a la que nosotros llamamos sistemas de micro gravedad. Esa es la razón por la que ocurre este fenómeno. Pero bueno, entonces ahí está la diferencia. Ahora, la pregunta que yo les hacía, si nosotros dejamos caer un objeto hacia la Tierra, se mueve con esta aceleración, pero la Tierra debería de moverse también porque también le estamos aplicando una fuerza. Entonces sí, si nosotros calculamos la gravedad de la aceleración de la Tierra, con qué aceleración se mueve la Tierra hacia el objeto que está cercano, pues sería el peso, es decir, el mismo peso de este objeto sobre la masa de la Tierra. Si nosotros dejamos caer un objeto de 10 newtons, por ejemplo, pues entonces serían 10 newtons entre la masa de la Tierra, 5.972 por 10 a la 24, y nos da una aceleración de 1.67 por 10 a la menos 24 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué tan pequeño es 10 a la menos 24? Vamos a hacer otro dibujito. Vamos a hacer este de aquí. Vamos a suponer que ese sea un electrón, que bueno, no sabemos si el electrón es en realidad esférico. No sabemos si en realidad el electrón sea esférico o no, pero vamos a ponerle radio de un electrón. Nos dice que el radio, cualquier modelo de electrón tiene aproximadamente su radio. Nos dice que el radio aproximado es de esto, ¿no? De 2.87 por 10 a la menos 15 metros. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, suponiendo que este sea un electrón,
suponiendo que esto sea un electrón. Su radio, según lo que dice la literatura, es de 2.18, 2.81. De 2.81 por 10 a la menos 15 metros. Entonces, voy a hacer una ampliación de esto. Entonces vamos a suponer que el ancho de esta página de aquí mide, redondeándolo, 3 por 10 a la menos 15. Es más, lo dividimos entre 3 y que cada uno de estos mida 1 por 10 a la menos 15 metros. Es decir, es la tercera parte del radio de un electrón. Si nosotros dividimos esto entre 1000, pues vamos a tener pedacitos. Ponerle aquí un pedacito. Vamos a suponer que eso sea la milésima parte de toda la de aquí. Tendremos nosotros una longitud de 1 por 10 a la menos 18 metros. Si este pedacito lo volvemos a dividir entre 1000, sí, lo dividimos entre 1000, cada uno de estos pedacitos va a medir 1 por 10 a la menos 21. Y si cada uno de estos pedacitos más pequeñitos lo dividimos entre otros 1000, vamos a tener 1 por 10 a la menos 24 metros, que es lo que tenemos acá. No me acuerdo qué valor daba, déjenme fijo aquí. 1.67 por 10 a la menos 24 metros sobre segundo. O sea, esta es la tercera parte del radio de un electrón. Si lo dividimos entre 1000, tenemos este pedacito. Si lo dividimos entre 1000, la dividimos entre 1.000.000. Significa pues que la Tierra se estaría moviendo más o menos una 1000.000.000ésima parte, suponiendo que el radio de un electrón sea de 1 por 10 a la menos 15, que en realidad es de 3, se estaría moviendo el 3 veces, sería 1/3 de la 1000.000.000ésima parte del radio de un electrón. O sea, matemáticamente se puede calcular, pero la realidad es que esto es 0. O sea, realmente la Tierra no se mueve. No hay una fuerza suficiente como para mover esto. Es parecido a la fuerza de fricción. Matemáticamente ustedes pueden calcular una fuerza de reacción de un dispositivo cuando lo van a empujar, pero al momento de empujarlo y no se mueve, pues el movimiento es 0. Entonces la Tierra no se mueve a pesar de que se le está aplicando una fuerza. Sí existe la fuerza de reacción, solo que esa fuerza de reacción no es suficiente para mover a la Tierra. Y bueno, ahora sí, ya con todos esos antecedentes, ya que vimos la mecánica como ciencia, ya que vimos de dónde surge la estática, etcétera, ahora sí necesitamos ver el sistema de fuerzas en el plano. Fuerzas concurrentes. Se le llama fuerzas concurrentes a un grupo de fuerzas aplicadas a un mismo punto. Se les llama fuerzas concurrentes y solamente las fuerzas concurrentes pueden sumarse vectorialmente. Es decir, si ustedes quieren sumar vectores, todas las fuerzas deben estar aplicadas a un mismo punto. En otras palabras, solo podemos sumar vectores que están aplicados con un mismo punto de aplicación. O bien, si nosotros aplicamos el principio de transmisibilidad, van a coincidir los dos puntos de origen. Entonces, que todas las fuerzas coincidan con el mismo punto de origen o que todas las fuerzas coincidan con el punto de aplicación. Cuando se aplican varias fuerzas a una partícula, estas fuerzas son un grupo de fuerzas concurrentes y el sistema se puede representar con un diagrama que se llama diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es un sistema de coordenadas cartesianas en donde la partícula que se le aplican las fuerzas se coloca en el origen del sistema. Nosotros tenemos una partícula, la ponemos en el origen del sistema de coordenadas cartesianas y a eso le llamamos un diagrama de cuerpo libre. Aquí están todas las fuerzas aplicadas. Todas las fuerzas aplicadas a una partícula se convierten en fuerzas concurrentes, por lo tanto las podemos sumar. Entonces, por el principio de transmisibilidad, nosotros podemos mover la fuerza convenientemente para un mejor análisis. Entonces, en lugar de que sea el punto de aplicación, nosotros movemos la fuerza para que la partícula coincida con el punto de inicio. Y así nosotros podemos calcular y podemos decir que esta fuerza está
en alguno de los 4 cuadrantes del plano. Y si eso lo hacemos con todas las fuerzas, pues vamos a tener un sistema de fuerzas de esta manera. Todas las fuerzas en el punto de origen, y así podemos nosotros hacer ahora sí la sumatoria de todas esas fuerzas y resolver un sistema de fuerzas concurrentes, un sistema de fuerzas en el plano. Entonces, así, este sistema de varias fuerzas que están aplicadas a una partícula lo podemos reemplazar con un sistema con una única fuerza, que esta es la fuerza resultante, es este de aquí. Este de acá es la sumatoria de las fuerzas en un sistema, es igual a una fuerza resultante. Esta fuerza resultante la podemos descomponer en Rx y en Ry. Ahí les dejé un video para descomposición de un vector o descomposición de una fuerza en el plano. De esta manera, el problema del sistema de fuerzas se resume en hacer sumatoria de fuerzas y componentes en X y sumatoria de fuerzas y componentes en Y. Es decir, descomponemos cada una de estas fuerzas en sus componentes que van en X y Y sumamos todo lo que está en X y obtenemos la componente Rx de la resultante, la multiplicamos por el vector unitario Y y obtenemos Rxy. Sumamos todas las componentes en Y obtenemos la componente resultante de Y, Ry, multiplicada por su vector unitario J, y me queda Rxy más Ryj, y ese es el vector resultante R. El resultado del problema nos puede dar dos opciones. Cuando la resultante es nula, se cumple la primera ley de Newton y el sistema está en equilibrio estático. Es decir, si la sumatoria de las fuerzas en el sistema nos da un vector nulo, significa que el sistema está en equilibrio estático. Se cumple la primera ley de Newton. Ahora bien, si la resultante no es nula, entonces tenemos un sistema dinámico que podemos estudiar con cinemática o con cinética. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el sistema nos entrega un vector resultante y podemos hacer análisis dinámico si tenemos la masa del sistema y podemos calcular su aceleración. En este caso nosotros solamente vamos a resolver sistemas de fuerzas y vamos a dejar una única resultante R como un vector y listo.